Gracias por vuestra asistencia. Bueno, reanudamos, ¿no?, el ciclo de conferencias ya iniciado en 2019 y tenemos el placer de contar hoy con Pilar Corrales Aguilar, que es doctora en Historia Antigua en la Universidad de Málaga y es una persona, bueno, con máxima solvencia para hablarnos sobre todo las cuestiones vinculadas al mundo romano. Sus proyectos de investigación son múltiples sobre ciudades romanas de la Bética. Ha trabajado en el Teatro Romano de Málaga, ha trabajado también en proyectos generales de investigación, el último más reciente, ¿no?, que ha dirigido el de Suer, en Formirola, y también ha abarcado todo lo que es los aspectos del conocimiento de esta época tan fascinante vinculado al territorio malacitano, también a investigaciones en la provincia de Málaga, en Sevilla, de una persona que tiene más de 40 publicaciones específicas y especializadas en revistas y en libros en general, ¿no?, sobre el mundo romano, el territorio romano, las ciudades de la provincia bética y bueno, es un placer poder contar contigo y que nos ilustre sobre este yacimiento tan querido por todos y que esperemos, bueno, que tenga su arranque definitivo. Yo ya no soy la protagonista de ella. Reincidirte las gracias a todas las personas de la Universidad de Málaga que cada vez que llamamos y requerimos para que nos ilustren sobre temas generales o específicos, pues siempre vienen encantados a nuestra ciudad. Bueno, gracias, Pilar. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde tan calurosa. Muchas gracias a los organizadores, al Ayuntamiento de Ronda, al Museo de la Ciudad, a Bartolomé Nieto y a José Manuel Castaño, porque como ven por la presentación son amigos y entonces hacen unas presentaciones bastante generosas. Así que yo además les robo a ellos lo que ellos ya saben, porque los que han trabajado fundamentalmente en este yacimiento pues son ellos, y Bartolomé lleva una larga trayectoria investigadora basada, entre otros muchos lugares, en Acinipo, y ahora José Manuel Castaño pues está también desde hace tiempo también ocupando un lugar importante en la investigación. Así que mi agradecimiento por poder estar aquí, por poder participar en estas jornadas, por poder hablar de un sitio tan bonito como es Acinipo, y espero, bueno, pues no defraudarles y que ustedes entiendan un poco el hilo de mi conferencia, que no pretende ser más que la puesta en valor de una ciudad de la Bética, enmarcada en una zona complicada desde el punto de vista orográfico, como bien saben, pero que a la vez pues su posición geoestratégica le daba unas posibilidades de control territorial que desde la antigüedad, mucho antes de la llegada de los romanos, ya eran palpables. Así que voy a intentar organizar un poco las ideas, porque Acinipo tiene más dudas que verdades en el sentido de la investigación. Tiene todavía cosas que se contradicen en sí mismas, y no crean que es fácil abordar la investigación de esta ciudad. Por eso es tan importante, pues como ha dicho la delegada, poder seguir investigando, ¿no? Porque es una ciudad que se conoce pues por lo menos desde el siglo XVI, pero es curioso lo poco que sabemos a estas alturas de la misma, ¿no? Y es una pena, porque es un yacimiento emblemático en la historia de la provincia de Málaga, un yacimiento, insisto, muy bonito en el sentido de la investigación, en el sentido del placer de poder pasear por la ciudad, si no te pilla un día de mucho calor o de mucho frío, y es una ciudad que todavía tiene mucho que decir. Es un lugar que tiene mucho que decir, mucho más insisto, de lo que sabemos. Así que bueno, esperemos que el aporte económico en el futuro pues vaya siendo lo suficiente como para poder dar respuestas a estas cuestiones, y sobre todo para que ustedes puedan disfrutar de un patrimonio
que curiosamente pues, a veces es más valorado fuera, fuera de nuestra provincia que dentro, porque es curioso ver cómo Acinipo llama mucho la atención en el extranjero, en los visitantes extranjeros que vienen de propio, y a veces uno, no lo digo por ustedes, lo digo en general, uno tiene los yacimientos a la vuelta de la esquina y no lo aprecia, no lo sabe disfrutar. Así que sin enrollarme más, que ya me he comido mucho tiempo, les voy a intentar hablar de este lugar. La Bética, ayer me preguntaban en la radio qué era la Bética. La Bética es una provincia, la provincia ulterior baética, que está en el sur de la península ibérica. Es una provincia adorada por las fuentes latinas. Hablan de ella como si fuera un maná, como si todo lo que produjera fuera elementos de primer orden, y eso hizo que tuviera una ocupación urbana bastante densa. No se crean que esto es baladí, porque si cotejamos la ocupación del sur peninsular con la de otras zonas de la meseta o por supuesto con el norte de Hispania, vemos que hay una diferencia notable en cuanto a la estructura urbana. Y es que el mundo romano fundamentalmente es un mundo urbano porque en la ciudad, en la urbs, es donde se vuelca la activitas, digamos, la estructura de la sociedad. Y desde la ciudad se gestiona, como podemos hacer ahora, todo el territorio, toda la zona de alrededor. De manera que hay muchas razones para que la densidad urbanística en la Bética sea tan alta. Por supuesto, lo prolija que es desde el punto de vista agrícola, lo fértil que es desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista minero, desde el punto de vista piscícola, desde muchos elementos económicos, pero también una zona que ya estaba estructurada urbanísticamente desde tiempo antiguo, desde muchos siglos atrás. De manera que también esa presencia fenicia, griega, que había estado en nuestra zona, había hecho que la estructura urbana aquí ya se conociera desde hacía tiempo. Con lo cual, cuando Roma llega a este lugar, lo que hace es recoger todo lo que ya había, impulsarlo, estructurarlo dentro de un marco pues mucho más grande, en el que bueno, pues está la ciudad, está la provincia y está el imperio. Y el imperio era muy grande, tenía unos márgenes muy amplios, y eso hizo que desde nuestras ciudades de la Bética pues, se intercambiaran todo tipo de productos, se intercambiaran todo tipo de gente, se intercambiaran todo tipo de ideas. Y grosso modo, no es cierto, pero más o menos viene a coincidir con la actual Andalucía, pero con algunas diferencias que no creo que sea necesario precisar aquí. El territorio que nos ocupa pues, es un territorio, si quieren, complicado dentro de lo que es la estructura de la Bética. Hay zonas que son mucho más fáciles, si quieren, de habitar, todo lo que es el Valle del Guadalquivir, todo lo que es la Vega de Antequera. Son zonas, los valles la zona del Valle del Guadalhorce, en general, son zonas, si quieren, donde la estructura del territorio es mucho más generosa, pero no se nota en nuestro caso, porque si ustedes se dan cuenta, en un espacio relativamente reducido, y a pesar de la orografía que marca esta zona, es una zona que cuenta con al menos 6 ciudades, o sea, 6 núcleos poblacionales de cierta entidad. Es cierto que no serán ciudades de gran tamaño, pero es que la mayoría de las ciudades del imperio no lo eran. O sea que realmente tenemos una densidad urbanística muy amplia. Si ustedes se dan cuenta, la distancia que existía entre Acinipo y Arunda, que más o menos coincidieron, no en todo el tiempo, pero sí en una parte importante de su vida, ambos lugares,
está relativamente cerca. Llama la atención igual que pasa con Sicilia Barba y Anticaria. Son dos ciudades que están también a unos 6 kilómetros de distancia, o sea que realmente estamos en un espacio que, a pesar de las posibles dificultades orográficas que uno pueda pensar en principio, no es así. Tenemos un importante nivel de urbanismo. Lo que ocurre es que la mayoría de estas ciudades desconocemos prácticamente todo. O sea que si de Acinipo sabemos poco, pues ya de otros lugares como la Círcula o cualquiera de estas, mucho menos. Arunda tienen ustedes también la suerte de poder contar con arqueólogos que poco a poco pues también están sacando a la luz algunos restos de lo que de la ciudad. Entonces, es verdad que es un territorio complejo, pero a la vez que tiene muy buenas, muy buen potencial, porque es una zona de muy buena comunicación, en el sentido de que por aquí transitaría la vía Cartella-Córdoba y Córdoba, que era la capital de la Bética, y Acinipo tiene una posición estratégica que controla pues, el valle del río Bodearo, el valle del río Genal, y esa posición geoestratégica, esa meseta elevada que controla todo el espacio circundante, hacía que tuviera una, pues como digo, una situación privilegiada frente a otras zonas más complejas, a lo mejor, del espacio circundante. De manera que es esa situación tan privilegiada la que hace que este lugar, pues esta meseta, esta mesa de Acinipo que ustedes pueden ver hoy, evidentemente no estaba ocupada en su totalidad. Se calcula que, bueno, me parece que son unas 30 hectáreas, si no me corrigen, pues se ha calculado que pudo estar ocupada unas 20 hectáreas, lo cual no es, es una ciudad bastante significativa. Esa posición, además de control, va a marcar la historia del lugar, y Acinipo pues saben que tiene ocupación al menos desde época neolítica, cual últimamente además pues se ha podido ver todo el proceso evolutivo de este lugar, con algunos hiatus, con algunos saltos en el tiempo, pero desde época neolítica, pasando por la edad del cobre, el bronce final, hasta entrar en la etapa romana. O sea que es verdad que no es de manera continuada, pero también se lo digo ya, lo que hoy es A, dentro de unos años o unos meses cambia totalmente, porque hemos descubierto, se han hecho unas excavaciones, se ha realizado un descubrimiento y podemos tener, pues, ampliar la línea temporal en ese sentido. O sea que en arqueología, afortunadamente, porque esto es una ciencia, nunca está todo dicho. Siempre hay cosas por decir y los arqueólogos son los que van poniendo cada vez las frases en la historia de este lugar. Así que una zona importante desde el punto de vista geoestratégico, con una importante zona de conexión viaria que le permite el paso entre lo que es la costa, la zona próxima al estrecho de Gibraltar, que es un lugar emblemático, un lugar importante dentro de la topografía antigua, y el Valle del Guadalquivir, que es donde está el río Betis, el río Guadalquivir, que es la gran carretera, el gran eje viario que realmente conecta todo el interior de la provincia. Y evidentemente pues la posición de Acinipo y la Lunda, pero mucho más de Acinipo por esa posición en altura, hace que controlara todo este acceso de las poblaciones entre la costa y el interior, en una zona donde no era fácil pasar por otros lugares. El primer problema, digamos, que nos encontramos en este discurso es, ustedes han visto esta división provincial, conventual, saben que las provincias están subdivididas en conventus, los conventus iudici, era cada conventus, cada
digamos, división provincial, tenía una capital, la capital conventual, y dependían de la gestión, digamos, de esa capital. En el caso de Acinipo y de Arunda, y de la zona de alrededor, resulta un poco complejo ascribirlo a un conventus o a otro. Miren, hay quienes lo ascriben al conventus hispalensis, hay quienes lo ascriben al conventus achilitanus, hay quienes lo ascriben al gaditanos incluso. Y le voy a decir por qué. Porque sabemos por las fuentes antiguas, aburrirlos mucho, sabemos por Plinio, por Ptolomeo, tenemos datos sobre Acinipo. Y nos dice que Plinio nos dice que formaba parte de la Beturia céltica. Sin aburrirles, la Beturia céltica es, digamos, una nomenclatura de raigambre prerromana, en el que lo que hace es conectar este espacio, este territorio, con la zona norte del Guadalquivir, es decir, con toda la zona extremeña, lo que podemos llamar la fachada atlántica. Y el hecho de que tan al sur tengamos una zona incluida dentro de la Beturia céltica, no se crean que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza a los historiadores de la antigüedad, muchos quebraderos de cabeza, porque si atendemos las palabras de Plinio, y no se equivocó al escribir esta ciudad a esta raigambre prerromana, pues estaríamos más o menos incluyendo este espacio dentro del conventus hispalense. Lo normal, porque si ven ustedes esta cuña que hace aquí el conventus, ven que incluso lo han puesto de otro color porque hace una cuña extraña que no tiene mucha lógica. Vemos que los límites, tanto provinciales como conventuales, intentan que sean pues hitos geográficos, topográficos, algo que la gente de la época pudiera más o menos entender. Y aquí, claro, esta apertura hacia el sur, esta cuña hacia el sur, resulta un poco anómala, pero de hecho, ya les digo, lo pueden encontrar ustedes adscrito a varios lugares. Fíjense aquí cómo Acinipo aparece con una interrogación, es decir, que si ustedes hacen unas búsquedas se pueden... Entonces ese es el primer, digamos, problema que nos encontramos con esta zona, ¿no? Adscribirlo a uno u otro conventus, porque, bueno, para los investigadores es importante. Tampoco es que nos vaya a cambiar la vida, pero sí que es importante. El segundo problema que podemos tener, la segunda no explicación que no les voy a ofrecer, es qué pasa con un edil como el Folquenius, posiblemente Lucius Folquenius, que era un edil que en torno al 47 a.C. firma las amonedaciones de Acinipo. Mi colega, el profesor Bartolomé Mora, estuvo aquí hace unos días, meses ya, y estuvo hablando precisamente de la amonedación de Acinipo. ¿Por qué? Porque el hecho de que Acinipo tuviera su propia ceca monetal también es importante, o sea, es un rango bastante significativo. No todas las ciudades de la época tuvieron acuñaban moneda, o sea que el tener la posibilidad de acuñar moneda le asignaba un estatus administrativo de gran valor. Y en el caso de la moneda de Acinipo, es una moneda de la primera mitad del siglo I a.C., este edil firma, como le digo, en torno al 47 a.C., si no recuerdo mal, el anverso de la moneda, y además lo acompaña de una serie de signos achales, estos achales, yo, perdonen, pero no les voy a volver a insistir en las conferencias de mi colega, pero sí que es muy llamativo. ¿Por qué? Porque esta firma de este personaje hace que pues también haya traído bastante de cabeza a los investigadores, a los historiadores de la antigüedad, en cómo organizamos esto. Es decir, aquí ya teníamos
una magistratura, luego tenemos un rango municipal antes de los previos municipales del resto, o de buena parte del resto de Hispania. Pues, hombre, es un tema muy complejo. Lo cierto es que aparece, que está bien fechado, que además parece que tiene un origen pues etrusco, el nombre del personaje, y que, bueno, pues que además pues, tiene la monedación de Acinipo una presencia bastante significativa, que además va acompañada, además, como bien saben, con la hoja de vid y la espiga de trigo, marcando el nombre de la ciudad. Una ciudad que también, desde el punto de vista de su propio nombre, también es llamativo, que las terminaciones Enipo, Ova, son terminaciones de rango prerromano. También están vinculadas con la ocupación prerromana, con la etapa prerromana. Luego también el propio nombre de la ciudad, la terminología no deja de ser también bastante llamativa su terminología, precisamente por pasa como Nova, como este tipo de ciudades que tienen pues eso, una raigambre del mundo tartésico de la fase prerromana. Una ciudad que historiográficamente conocemos desde el siglo XVI, de nuestra era, en la que ya empiezan eruditos locales a dar testimonio de la ciudad de Acinipo. Dentro de todo ese compendio de lo que es la serranía de Ronda y las ciudades que aquí se distribuyen, pues Acinipo destaca además por ser una de las primeras de las que se tienen noticias a nivel de la historiografía reciente, y a partir del siglo XVI empiezan a sucederse toda una serie de eruditos locales y no locales que empiezan a estudiar la ciudad. Evidentemente, lo más llamativo de la misma era el teatro, que podían verse pues prácticamente, no casi como ahora, pero de una manera bastante compleja. Por tanto, una ciudad muy antigua, que hunde sus raíces en una época bastante antigua, que tiene una serie de elementos todavía que no podemos explicar bien desde la arqueología, desde la historia, no podemos terminar de explicar bien, y que hay que, nos plantea importantes interrogantes, y una ciudad que afortunadamente se conoce desde hace mucho tiempo, pero que realmente luego no conocemos tan bien, que era la dicotomía que les decía antes, ¿no? Que por desgracia no tenemos más preguntas que respuestas sobre esta ciudad. Una ciudad que, pues que tiene un devenir histórico desde el Neolítico, se lo he dicho, que luego hay una etapa en la que se parece que no está ocupada, que la población se va a la Silla del Moro, no sabemos por qué, que en la Silla del Moro están un tiempo y que luego parece que vuelven, tampoco sabemos por qué, porque no hay nada que indique que por qué se fueron y por qué luego regresaron. Evidentemente regresaron porque las condiciones de este lugar serían más favorables, pero es que la Silla del Moro está a solo unos 2 kilómetros de lo que es la mesa de Acinipo. Ese hiatus no sabemos muy bien, hiatus por ahora, no sabemos muy bien cómo lo podemos explicar. Igual, lo que le digo, algún sondeo, alguna intervención, pues nos ayuda a ver incluso una continuidad en el tiempo. Lo cierto es que tenemos desde el bronce final una ocupación de la mesa muy significativa, con unos fondos de cabaña que a mí personalmente me fascinan. Le voy a decir por qué, porque el tránsito entre esas cabañas circulares que tienen ustedes ahí y las cabañas de planta cuadrangular, aunque sean con esquinas redondeadas, lo que nos está indicando ya es que seguramente hay influencia fenicia de la costa en este lugar, pero además porque tiene una de esas fondos de cabaña, tiene una ánfora R1 que tenía restos de atún, fechada en el siglo VII a.C. Y yo, que
mi pasión investigadora, que pueda resultar ridículo, es el estudio de la producción de salazones y salsas derivadas del pescado, de producciones aliéuticas, pues el hecho de que haya una R1 aquí con un fondo de cabaña con restos de atún, pues realmente me congratula, aunque sea una tontería de estas que les habla. Así que desde los fondos de cabaña del bronce final y la presencia o la influencia fenicia posiblemente, como en toda la zona de los fenicios en nuestra ciudad, vamos a tener una presencia ya de Roma, cuando Roma conquista el territorio de la península ibérica, se hace con todo el sur peninsular de una forma relativamente fácil. La conquista del sur de la península ibérica, según la fuente, fue bastante fácil. La realidad es otra. Hubo una serie de sublevaciones, de revueltas, incluso podemos decir, y se lo digo desde ya y sin miedo a equivocarme, que buena parte de las ciudades del sur, entre estas que nos encontramos, realmente no alcanza la romanización plena hasta bien entrado el siglo I después de Cristo. O sea que desde el siglo finales del tercero o comienzos del siglo II antes de Cristo hasta que realmente esto queda bien encajado dentro de la estructura romana, dentro de la administración romana, ha pasado mucho tiempo. Ese tiempo es un camino de ida y vuelta, es decir, hay elementos que asume la población local y elementos que sigue manteniendo con su tradición, que sigue, digamos, cultivando con su tradición. Pero fíjense cómo hay elementos que ya nos indican la presencia de esa mezcla o de ese dimes y diretes de los romanos con la población local, cómo se va mezclando con una imagen tan poco, si quieren, valorada como esta pequeña escultura, que fue un encoto y que es una escultura de tradición ibérica, posiblemente hecha en un taller local que había estado haciendo animales votivos, votos como este toro en la zona, y que la diferencia entre este y uno inmediatamente anterior es solamente el dorsale, esta cinta que tienen ustedes aquí. ¿Por qué? Porque esto es un elemento que indica que fue un romano el que encargó esta pieza a un taller local, o sea, a un artesano local, pero es un elemento de sacrificio típico del mundo romano, de las ofrendas romanas, no de las ofrendas ibéricas. Así que un modesto torito de pequeño tamaño, que digamos de caliza local, hecho en piedra local, es muy significativo para nosotros porque nos está indicando cómo se está dando ese paso hacia la presencia romana en este territorio. Y esto se fecha en el siglo I. O sea, fíjense cómo todavía en el siglo I estamos hablando de una escultura de clarísima tradición ibérica. De clarísima tradición ibérica. O sea que seguimos funcionando igual que en el siglo III, en el segundo, en el primero antes de Cristo. Ese proceso de romanización es muy lento. Aquí, en Málaga, en Suel, es muy lento. No es ese mundo que nos transmiten las fuentes de que aquí todo fue muy rápido y que no hubo problemas y que no, en absoluto. No es que hubiera muchas revueltas, esto no son las guerras cántabras, aquí no hay un problema excesivo, pero no fue tan fácil. O sea que en este proceso de integración paulatina en las formas romanas, en el modus vivendi romano, es lo que poco a poco estamos pudiendo ver en la ciudad de Atenas. Me comentaba
antes Bartolomé Nieto, que parece que el expolio es tan grande que no tienen suelos de mármol los edificios, o que carecen de enlosado, y que no tiene lógica, no casa con el mundo del ámbito romano. Y le he contestado lo mismo que le digo ahora: no pudo ser así. Seguramente es consecuencia del expolio masivo al que se ha visto sometida este yacimiento. Pero Roma tiene unos elementos muy claros, y es que tarda más, tarda menos, pero el modelo urbano es Roma, es la URSS, la capital del imperio, y con más o menos solvencia. Evidentemente no todo el mundo podía costearse edificios marmóreos con mármoles importados de varias partes del imperio, sino que, bueno, pues serían mármoles de procedencia locales, calizas nodulosas que tienen una apariencia marmórea. Es decir, todo va encaminado a tener una dignitas, porque la ciudad es un espacio de representación política, es un espacio de representación social, es un espacio de motor económico de todo el ámbito de alrededor. Luego, todos los edificios tienen que estar acorde con ese pensamiento, con esa idea. Es la imagen de Roma en las provincias, de Roma en todo el orbe, pero es la imagen de Roma. Lo mismo que Roma aprendió de la conquista de las ciudades helenísticas, de las ciudades del mundo griego, porque Roma era una ciudad de barro y madera, que cuando conquistan en el siglo II a.C. las ciudades helenísticas, se ven impactados por el esplendor que tenían esas ciudades llenas de mármoles, de estatuas, de fuentes, de epígrafes, de edificios fastuosos, y dijeron: esto es lo que nosotros queremos. Aparte de expoliarla y llevarse edificios prácticamente completos a Roma, la imitaron. Y a partir de ahí, ese proceso que conocemos como romanización partió hacia la conquista de la península itálica, hacia la monumentalización de la península itálica, y cuando va conquistando el resto de los territorios, va instaurando un modus vivendi que va a ser el reflejo de Roma, el reflejo de esa forma de vida. Luego, con más o menos fortuna, con más o menos riqueza, el objetivo era ese. Luego, ¿qué tenemos en Acinipo? Pues por desgracia un expolio exagerado. Como tenemos en muchas otras ciudades, lo que ocurre es que aquí, al estar el yacimiento al aire, no es una ciudad superpuesta, no tiene una ciudad, no ha seguido viviendo nadie en lo alto, ha sido una cantera continua de materiales arqueológicos y de expolio. Por desgracia, si uno lee las noticias de los periódicos, en muchos momentos, cuántos expoliadores han pasado por Acinipo, cuántos detectores de metales se han requisado o han hecho barbaridades allí. Entonces, claro, de ahí que tengamos pues muchas piezas que nos faltan en el puzzle. Pero desde luego que Acinipo era una ciudad con un estatus económico, social, acorde con el resto de las ciudades del imperio, no les quepa ninguna duda. De hecho, los edificios, a pesar de la falta de información que podemos tener, a pesar de las piezas que nos faltan, así lo indican. ¿Qué tiene una ciudad romana en general? Pues miren, tiene para empezar baños de carácter público. En las termas son edificios fundamentales dentro de la órbita romana, no solo por el placer del baño, por el rito del baño, sino que las termas son lugares de reunión, son lugares donde se discute de política, donde se quedan en charlas, es decir, que son espacios para cultivar el cuerpo también, tipo las palestras, los gimnasios del mundo griego. Luego tenemos un edificio termal que yo me atrevería a decir que no es el único de la ciudad, seguramente no lo sea, porque las dimensiones que tiene con respecto a lo que es
Acinipo y el territorio, porque no lo olviden, Acinipo es la ciudad, pero hay un territorio que depende de la ciudad al que acude la gente para formar en momentos de celebraciones, pues, ¿qué le digo yo? El día natalis del emperador, pues hay una fiesta. El día de la conquista de tal zona, pues se hace una fiesta, y esas fiestas se traducen en entradas, por ejemplo, para los baños públicos. Luego, seguramente estas termas no fueron únicas. Es verdad que Acinipo tiene un problema de agua, tiene un problema de abastecimiento de agua, que no, por lo menos no sabemos si tenían acueductos, si había una traída de agua desde algún lugar, y estas termas están en el lugar donde hay un surgimiento de agua, donde hay un manantial que las pueda abastecer. Pero yo de verdad que me decantaría por otro edificio termal seguramente también que complementara a este y que pudiera abordar el conjunto de la ciudad. Bueno, pues aquí tienen ustedes unas termas de cronología temprana, que además tiene una palestra, un espacio abierto que articula el conjunto del edificio. Seguramente son unas termas de tipo axial de ida y vuelta, que era el esquema más habitual dentro de la península ibérica, en el que bueno, pues se hace el circuito y luego se regresa, se vuelve, no tiene nada que indique que era una estructura circular. Luego es un edificio termal acorde con lo que suele ser lo habitual, porque aquí no hay un modelo. Es verdad que en Roma siempre intentamos establecer modelos de edificios, pero es muy difícil porque realmente los romanos no tienen un modelo. Tienen unos elementos básicos y luego pues van adaptándose a las características de cada terreno, de cada zona. Perdón, aquí tienen parte de ese edificio termal. Claro, nosotros lo vemos así, yo entiendo que a ustedes les decepcione, pero es que tienen que poner un poco de imaginación. Estos son edificios cubiertos de mármoles, con pinturas, con esculturas, donde hay un circuito de agua fría, templada y caliente, donde tenemos zonas de ejercicio, donde podemos tener una biblioteca incluso, y donde aquí es la expresión máxima del confort, como nuestros spas actuales. O sea que el relax, el confort, el poder pasear, el poder oler a los aceites perfumados, esos son las termas. Luego, es un edificio comunitario, un edificio de reunión cívica, de reunión de la ciudad. Claro, no todo el mundo podía entrar a las termas, había que costearse el poder acceder. ¿Y qué hacían? Pues cuando había algún evento, había un magistrado que quería hacer pues, propaganda electoral, pues daba sus téseras gratis a los visitantes para que pudieran acceder a la gente menos pudiente, para que pudiera acceder a este tipo de edificios. Luego este es un poco la dinámica del mismo. Las termas seguramente estarían próximas al foro. El foro no lo tenemos todavía identificado, aunque bueno, a verlo hay y es bastante probable que esté cerca de este edificio termal. Es donde además han aparecido pues, numerosas inscripciones, muchas lamentablemente perdidas hoy en día. Las inscripciones, el foro es el corazón de la vida cívica, el corazón de la ciudad. Aquí es donde se realizan las transacciones comerciales, las transacciones judiciales, donde está el tabulario, que era el archivo de la ciudad, donde está la curia, que era el edificio como nuestro ayuntamiento, donde está el edificio de gobierno, donde se expone públicamente el gobernante, los magistrados locales, la familia imperial, quién es quién en la ciudad. Es como un escaparate en un mundo donde no hay televisión, no hay prensa, no hay nada. ¿Quién es el gobernante? ¿Quién es el emperador? ¿Quiénes son los miembros de la familia imperial? ¿Quiénes son los magistrados de turno? ¿Quiénes son las familias más ricas de la ciudad que pueden costear los pedestales, las estatuas, la construcción de los edificios? Porque claro, hay una parte importante de la población que son los evergetas, porque estos no piensen ustedes que los paga Roma. Roma, digamos, da prebendas a cambio de que una serie de magistrados
personas, de familias pudientes de la zona, invirtieran su capital en el embellecimiento de la ciudad. Como hay además una pugna por ser la ciudad más rica, más bonita, más suntuosa, pues eso hace que continuamente estén construyendo, rehabilitando edificios, y a la vez estas personas, estos miembros de la oligarquía local, lo que quieren es reconocimiento público, o primero, y después formar parte del Senado, formar parte del gobierno, del Estado. Luego, el poder controlar económicamente también cuáles son los hitos principales de la ciudad, los elementos económicos principales de la ciudad, era una prebenda que también daba digamos, el Estado en muchas ocasiones. Luego, todo eso va revirtiendo en ese embellecimiento público de la ciudad. ¿Y dónde lo podemos ver de una manera más evidente? En el foro. El foro, insisto, normalmente es un foro cerrado, parece que es el tipo, en el caso de Acinipo no lo sabemos, pero espero que lo sepamos pronto. Es un espacio cerrado que normalmente va presidido por un templo, que tiene su edificio dedicado a la sede judicial, la basílica, donde también se realizan transacciones bancarias, transacciones de carácter económico, y que tiene una parte de tabernas o tiendas donde se venden y se compran productos. Es un foro, es un modelo foral forense que tenemos desde época del emperador Augusto, y que es el que más se expande dentro de la ciudad. En el caso de Acinipo, además, seguramente visualmente sea mucho más impactante, porque es una ciudad terrazada, es una ciudad escalonada, es una ciudad que sigue los prototipos helenísticos. Entonces, en esta terraza estaría la plaza, seguramente, las termas y las domus que están aquí a pocos metros de este lugar. Luego es un espacio de representación social. Aquí, seguramente, las normas del mundo romano te dicen que solamente puedes entrar si eres una persona togada, como este personaje que tienen aquí. Es decir, que tienes la dignidad para poder llevar toga. No todo el mundo podía pagarla, no todo el mundo podía utilizarla, pero es que al foro hay que ir bien vestido. No se puede ir de cualquier manera, no pueden entrar animales. O sea que hay una serie de leyes muy estrictas que te indican cuáles son digamos, hasta dónde puedes llegar, y eso también genera anhelos en poder avanzar, evolucionar socialmente para poder llegar aquí, ¿no? Bueno, pues de aquí tenemos estatuas como estas que se conservan en el Museo de Ronda, muchas inscripciones, algunas, como digo, perdidas, que nos dicen además quiénes son las familias principales de la ciudad, pues las grandes gens, las grandes familias de la Bética están presentes en Acinipo, desde los Fabiani hasta los Aemili. Son familias que digamos, los encontramos distribuidos por la Bética y por distintas zonas del Levante también, y que además, pues eso, controlan económicamente todos los procesos de las canteras, el comercio del aceite, todos los productos de este tipo, y eso lo vemos a través de la epigrafía. Sabemos, a través de la epigrafía tenemos muchísimos datos, que había un ordo, es decir, un senado, elementos que son vitales para restituir la historia de la ciudad. En la siguiente terraza, volvemos a las domus, en la siguiente terraza, el gran, digamos, protagonista de Acinipo lo es desde el siglo XVI, y lo seguirá siendo con el paso del tiempo, el teatro. Fíjense, en los modelos de las ciudades helenísticas, y les remito, si han visto Pérgamo o han tenido la suerte de visitarla, hay una gradación ideológica a la vez que vamos subiendo, a la vez que vamos ascendiendo. Y en la parte más alta de Pérgamo lo que tenemos es un teatro y una biblioteca. Es el centro del saber, es el centro de la cultura. A mí, no quiero decir que esto en el caso de Acinipo sea así, pero a mí me gusta pensar
que pudiera ser así. Es decir, estamos en una ciudad que sigue unos modelos, insisto, helenísticos, está aterrazada, debió ser una ciudad muy espectacular. Mucha gente no entiende qué hace el teatro arriba, qué hace el teatro en esa zona. Pues yo creo que escenográficamente es muy significativo. Es un edificio muy potente desde el punto de vista ideológico en una ciudad romana. El hecho además de que este teatro sea antiguo, es decir, de los primeros que se construyen en la península ibérica, no, casi a la par que se están construyendo en la propia Roma, no es accidental. Y el hecho de ponerlo en lo alto, yo sinceramente no creo que sea por la cavea, no por apoyar la cavea. Yo creo que tiene un significado mucho más político, mucho más ideológico. Tengan en cuenta que en la parte alta de la meseta, les he dicho que es un territorio complejo, un territorio por donde transita una vía por la parte inferior, y seguramente el teatro tenía una visibilidad desde muchos kilómetros de distancia, o por lo menos de algunos kilómetros de distancia. Eso era el signo inequívoco de que Roma está aquí. Es un edificio que tiene una potencia constructiva muy fuerte, los teatros en general, tienen una potencia ideológica muy fuerte, y el hecho de que esté coronando y de que la visibilidad, no solo desde Acinico, sino desde todo el territorio circundante, vean, es la presencia inequívoca de que Roma ha llegado, porque son edificios que están vinculados estrechamente con la presencia romana. Son edificios que primero se hicieron en madera de forma eventual, pero que a partir de finales de la República, comienzos del Imperio, el Principado Augusto además marca un antes y un después, empiezan a construirse de manera estable, de manera pétrea, y además se recubren de mármoles de colores, mármoles pintados. Si no hay mármol, hago calizas marmóreas y evidentemente las pinto con colores muy fuertes, y es como una especie de luz, de faro de la presencia romana. O sea que yo no creo que sea accidental, ni es un elemento que esté allí por cuestiones técnicas, porque Roma tenía la suficiente solvencia ya edilicia como para poder construir unas construcciones en cualquier espacio. Luego, es posible que, de hecho, vemos caveas teatrales en zonas completamente llanas, porque lo hacen mediante arcadas y ya está. Yo creo que es más una llamada de atención a toda la zona de alrededor de lo que se van a contar allí. Y es que el teatro forma parte también de esa vida política, social, ideológica de las ciudades. El teatro no es solo un lugar donde hay celebraciones teatrales, no es un ludus caenis y ya está. Es que desde aquí o aquí llegan las Pompeyas, llegan los actos religiosos. Cuando hay algún acontecimiento religioso en la ciudad que hay que celebrar, pues se hace una procesión en la que salen los principales personajes de la ciudad. Por ejemplo, pues se ha conseguido una victoria, o sea, se ha apaciguado una revuelta, pues se hace esa procesión que parte o acaba en el teatro. De manera que el teatro forma parte de la vida religiosa de la ciudad. Es donde hay además ofrendas al sumo sacerdote, que en este caso son los emperadores, es el emperador. Es un lugar de propaganda imperial. Los emperadores la abarcan todos, de hecho cuando mueren se convierten en divinos, son divis, son dioses. Se venera al emperador y a los miembros de la familia imperial. Luego también es un lugar de acto propagandístico político, porque si tú entras al teatro, donde cada uno tiene un lugar para sentarse, tú no puedes acceder a cualquier zona del teatro, sino que cada nivel social se ve reflejado en la parte de la cavea a la que puede ocupar. Entonces, cuando tú entras a un teatro, la gente
pues alguien que tiene una trayectoria política y quieres medir cómo va el pulso de la ciudad, si entras y te abuchean, ya sabes que las elecciones las tienes difíciles. Si entras y te aclaman, ya sabes que te van a votar, te van a elegir. Luego, es un lugar de representación política, es un lugar de representación social. Todo el mundo sabe quién es quién, según dónde esté sentado. Luego los visitantes, las personalidades que aparecen en la ciudad se sientan en la parte inferior, junto con los principales gobernantes de la ciudad, en la parte que da a la zona de la Orchecha. Luego aquí lo que menos importa son las representaciones teatrales, realmente, porque Roma importa el modelo arquitectónico del mundo griego, del mundo helenístico, pero no importa el gusto por la tragedia ni por la comedia griega. Para los romanos les gusta más otro tipo de espectáculos más simples, donde pues más señoritas, no podían participar muchas mujeres, pero vamos, eran otro tipo de espectáculos. No, ellos la tragedia y la comedia, como que eso, bueno, pues para los griegos, ¿no? O sea que ellos importan el edificio y luego lo revisten de su propio uso. Tienen actividades que tengan en cuenta que duraba prácticamente todo el día, las actividades que aquí se celebraban. No sabemos bien, y si no, Bartolomé, que ahora me corrija, si tenía porticus posescaena. Es decir, si en la parte trasera había una zona de trasiego, de descanso, donde hay la fuente, donde podían charlar en los descansos. Probablemente llevara velum, pero bueno, pues también son dudas que todavía hay que tenemos por resolver. Si tenía una estructura de ima media y summa cavea, si la summa cavea estaba hecha en piedra o estaba hecha en madera, si era montable o desmontable. Es decir, tenemos muchas dudas todavía, como pueden ver, pero sí que es verdad que todo parece indicar que es un teatro muy antiguo, dentro de los más antiguos del mundo de la península ibérica, que tiene la suerte de tener lo que normalmente los teatros pierden súper rápido, que es el front escaena, el frente escénico, y que aquí, sin embargo, pues lo tenéis, que es vital recuperarlo para la vida de la ciudad, para la vida cultural de la ciudad. El que haya actividades teatrales o no, bueno, pues va a depender de muchos aspectos, como el poder, evacuación, bomberos, policía, que no es baladí, pero sí que es verdad que tiene muchas posibilidades este lugar, este edificio, que ya les digo que era un lugar emblemático dentro de lo que es la vida de una ciudad romana, y que aquí pues tienen la suerte de poder tener uno en muy buenas condiciones, a pesar de lo que pueda parecer. Les digo lo mismo que les he dicho con las termas, tienen que revestirlo de colores, de fuentes, de estatuas, tengan en cuenta que el Front Scaenicity es un escenario donde estamos viendo esculturas de los emperadores, esculturas de los miembros de la familia imperial, esculturas de los sumos sacerdotes de la ciudad, esculturas de los principales personajes magistrados que costean su imagen, su efigie, para que todo el mundo lo esté viendo cuando están sentados en la cavea. Luego es toda una escena fantástica de propaganda, es un elemento propagandístico, al margen de las inscripciones que estaban delante del púlpito, en la parte superior de los Aditi Maximi, si había o no un lugar de ofrendas al emperador, una mesa de altar para hacer las ofrendas. Es decir, que, como les digo, los teatros son elementos muy significativos dentro de la estructura de la ciudad. Fíjense, además tiene un material distinto al que se emplea para otros edificios de la misma.
el profesor José Beltrán y María Luisa Loza estudiando los materiales pétreos y identificando las canteras de la zona de alrededor, pues han visto que el tipo de caliza que utilizan para el teatro es distinta al que utilizan para otros edificios, ¿no? Que ambas son calizas locales, son calizas nodulosas de color, en este caso de color rojizo. Le ha identificado además no solo la cantera que está cerca del teatro donde se pueden ver los sillares, sino también esta que está a una distancia un poco mayor. Es decir, que también todo, digamos que de un elemento van surgiendo muchos elementos, muchas preguntas que los arqueólogos pues tenemos que solventar. Las viviendas también tienen la suerte de, aunque no se lo crean, de tener dos domus excavadas, cosa que no es habitual, porque como las domus urbanas están dentro de lo que son las ciudades, normalmente la ciudad sigue creciendo y es muy difícil identificarla. Pero sí que tienen la suerte de haber podido documentar dos viviendas urbanas dentro del ámbito de la ciudad. Las domus pueden ser urbanas o suburbanas, justo en el límite de la ciudad, que era donde vivían pues seguramente la gente de mayores posibilidades económicas dentro de la ciudad, y que también las casas son el reflejo en pequeño, en privado, de la URSS. Las casas romanas tienen muy pocas ventanas, muy pocos elementos hacia afuera, porque viven hacia adentro. Las casas romanas son como pequeñas ciudades, tienen todos los elementos que son habituales en las ciudades: mosaicos, pinturas, fuentes, el hortus, es decir, nuestro huerto, el atrium, en el caso de las más antiguas, elementos acuáticos, nos podemos encontrar incluso con estanques con peces, es decir, son el reflejo del estatus económico, del estatus social de los propietarios de esa casa, y como tales pues están llenas de mosaicos, de pinturas, de todos los elementos, cuanto más mejor. O sea, igual que una ciudad es el reflejo de Roma, las casas son el reflejo de los propietarios. Y por tanto, tienen la suerte de tener casas urbanas, porque normalmente lo que sí tienen mejor documentado son las villas, las residencias en el áger, fuera de lo que es el ámbito urbano de la ciudad, pero normalmente no tenemos de casas dentro del espacio urbano de la misma, y ustedes tienen, a falta de una, dos. Bastante significativas, a pesar del expolio que han sufrido, son casas que indican ese nivel social, y sobre todo les llamo la atención sobre la presencia de un larario. No es fácil detectar un larario en una casa fuera de la península itálica, lo cual nos está indicando las condiciones evidentes de la ciudad con la tradición romana. ¿Qué es un larario? Un larario es un espacio de culto dentro de un espacio religioso. Aquí normalmente había un pequeño altar, una hornacina donde estaban los dioses lares y los dioses penates. Los lares, de ahí procede la palabra larario, son los protectores de la familia, los protectores de la casa. Los penates son los que se encargan del sustento de la casa, de la comida, de que no falte ese tipo que no falten, digamos, manjares. Pero los lares, hay un lar para todo, es como nuestras propias divinidades, ¿no? Hay un lar convital, un lar familiar, hay lares para todos, son como espíritus, como divinidades protectoras, apoteopaicas, que lo que hacen es proteger la familia. Bueno, pues en los lararios estaban estas imágenes, esos esbotos a los que se les rinde culto. Aquí lo veamos prácticamente desnudo, la zona más
queridas de la casa, con pinturas, con mosaicos, con todo tipo de su mesa de ofrendas, donde se hacen las oraciones, donde se hacen las invocaciones a los antepasados, el ritual de la casa. Estaba además, pues ya está muy cerca del Tardinum, donde se encontraban pues, las imágenes querataes, en los armarios, es decir, en la tradición romana esta zona es muy importante dentro del ámbito de la casa desde antiguo. Bueno, lo mismo que para un romano en el atrium estaba el fuego de Vesta, el fuego que tenía que permanecer, la domina de la casa, la señora de la casa se encargaba de proteger para que así el fuego de la familia estuviera siempre bien, pues en este caso aquí lo que tenemos es el lugar de culto, el segundo punto de culto de la casa. Aquí tenéis un larario que bien documentado en este lugar. Aquí muestra ese aterrazamiento, esas contenciones que tiene que haber en el terreno para esta estructura urbana que tenemos en Acinipo, que tenéis en esta ciudad tan significativa. Y luego también tenemos necrópolis. La necrópolis norte, documentada solo de manera somera, va a hacerse una serie de datos, pero la necrópolis sur sí que está bien excavada, aunque fue una intervención de urgencia y todavía queda mucho por saber, pero es una necrópolis además que, como todo lo de Acinipo, pues también tiene su aquel, porque es una necrópolis que no está justo en la puerta, sino que hay una distancia, pues si no creo recordar mal, de casi 1 kilómetro de distancia. Normalmente las necrópolis están justo en el suburbium, es decir, en la zona justo a la salida de las vías principales de la ciudad. Aquí además se colocaban los edificios, los mausoleos más importantes, más significativos de los dueños, de los habitantes de la ciudad, que se costeaban pues grandes tumbas monumentales que flanqueaban esta vía de entrada y salida de la ciudad. En este caso parece que ese espacio intermedio se ha perdido, seguramente porque estaba estructurada en terraza, se ha perdido o no se ha excavado, no lo sé, ahora nos lo aclararán. Y lo que sí sabemos es que a una cierta distancia pues se encuentra una necrópolis que además combina el rito de la incineración con el rito de la inhumación, y que hay un tiempo en el que coexisten ambos ritos, lo cual tampoco es fácil de encontrar, porque normalmente nos encontramos necrópolis de incineración, es decir, de cremación de cadáveres, que es la que caracteriza la etapa republicana hasta el siglo II, prácticamente después de Cristo, pero a partir del segundo ya lo que nos encontramos son básicamente, se ha generalizado el rito de inhumación. En este caso, pues parece que ambos ritos coexistieron durante un tiempo, por lo menos ocupan un área de la necrópolis. Luego, aunque haya excavado unos 48 enterramientos, seguramente es mucho más grande. Y ya les digo, el espacio funerario era el espacio, digamos, la vida en el más allá. Si hemos sido ricos en la vida terrenal, lo vamos a hacer en la vida del más allá. Si hemos tenemos muchas posibilidades económicas, pues marco además un territorio que no se puede pisar, porque la necrópolis sur y la necrópolis norte seguramente nos van a deparar con muchas sorpresas si se consiguen excavar a fondo en el futuro, porque ya les digo que son ciudades, son ciudades de los muertos, son, como su propio nombre indica, es el reflejo de la vida de la ciudad, pero en el ámbito funerario, en el ámbito de los fallecidos. Así que tenemos también, pues eso, una necrópolis muy interesante. Pero la ciudad no es la ciudad es la ciudad y el territorio, no lo olviden, son elementos que son intrínsecos, no se puede hablar de ciudad sin hablar del territorio que la circunda, y no se puede entender el territorio si no vemos la ciudad. Son elementos que están perfectamente relacionados en el mundo romano, en el mundo antiguo en general, pero en el mundo romano mucho más.
porque la ciudad irradia su control hacia todo el territorio circundante, que es donde además se sustenta económicamente. El territorio es, en el caso de que nos ocupa, un territorio en el que variopinto también, donde tenemos elementos metalúrgicos o elementos de riqueza minera en algunas zonas, donde también tenemos elementos fundamentalmente agrícolas, donde desde, ya no solo desde época romana, sino que lo tenemos bien documentado desde época incluso prerromana, y donde es un territorio que nos va a entender, el territorio nos va a ayudar a ver cómo se organizan estos propietarios, estos dueños de los fundis, de las tierras del Ager, y que digamos, son el motor económico de estas grandes familias que a la vez revierten en la ciudad, que a la vez revierten en el mundo de la ciudad. Tengan en cuenta que aunque nosotros podamos pensar que que el campo era un elemento secundario, la fertilidad de la tierra es un elemento importante, que condicionaba el establecimiento de la ciudad. Pero es que además ideológicamente Augusto, que era muy hábil entre sus muchos elementos que utilizó de manera simbólica cuando pasó de ser controlar una república, o de tener Roma una república como órgano de gobierno, a ser un emperador, un imperator, un primus inter pares, aunque él se llame a sí mismo así, realmente pues la figura era políticamente injustificable y había que justificarla. Y entre sus muchas lucias, porque desde luego si a Augusto debemos decir algo, es que era un tipo muy hábil ideológicamente, supo muy bien enlazar con Julio César, con el último republicano, por decirlo así, cómo él es el hijo adoptivo y cómo continúa. Pero además, ideológicamente estaba viendo que cuando llega a Roma, al sol imperial, él piensa que tiene que tener contento a mucha gente, porque claro, hay que tener contento al ejército, que era el brazo ejecutor de la conquista de Roma, y eso sus antepasados, los gobernantes anteriores ya lo habían tenido en cuenta. Pero él ve perfectamente que el ejército es un elemento fundamental y que hay que tener contento también a la gente de Roma, que Roma ciudad era muy grande, estaba desbordada y había que tenerlo satisfecho. Y había que tenerlo satisfecho con una frase muy famosa que ustedes conocen de Juvenal, que es pan y circo. El circo ya lo tenemos, en los elementos lúdicos, en los edificios lúdicos, en las actividades que se hacían, y el pan había que solucionarlo, es decir, había que tener contenta a la masa, al plebe, para que no se sublevara. Y además porque él había vendido que la conquista de Roma se había hecho en nombre de ellos. Luego había que tener también satisfecho a esa parte de la población. Tenía que estar satisfecho él y los que lo habían apoyado, porque claro, el tonto no era. Él había acogido muchos de los recursos económicos de sus adversarios, pero a los que lo habían ayudado, a los miembros del Senado que lo habían ayudado, había que taparles un poco la boca. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de una manera muy hábil. Él coge y de alguna manera lo que hace es potenciar de nuevo el campo. Y lo hace volviendo atrás, volviendo al pasado, volviendo al amor por la naturaleza, al amor por las tradiciones. Él dice que se han cometido muchos excesos y que había que volver a recuperar ese espíritu del campo, ese espíritu de la naturaleza, esa vuelta al cultivo de la tierra, dejarse de tanta, digamos, una vuelta al pasado, ¿no? Y entonces, con esa artimaña, porque no era más que eso, lo que hace es volver a potenciar el cultivo. Y, por ejemplo, cultivos tan importantes para nosotros como es el olivo,
Él es el que generaliza el uso del olivo. Se conocía el acebuche, se conocía el olivo salvaje, pero a partir de este momento se extiende el uso o el cultivo de un elemento tan importante como va a ser el olivar. Y lo hace además porque con eso cubre digamos, el espectro ideológico y cubre también el espectro económico. Lo que hace es tener a la población contenta. ¿Por qué? Porque el olivo, el aceite de oliva, se convierte en un elemento fundamental dentro de la vida romana, como bien saben, no solo para elementos corporales, para la iluminación, para la cocina, para todos los elementos de la vida romana, sino que además como es un producto básico, está controlado por el Estado. Y entonces, a través de las normas militares, controla el precio de este producto. Y con eso, aunque no fue gratuito hasta bien entrado el siglo II, pero sí que es verdad que tiene precios muy controlados. En Roma, gratuito en Roma me refiero. Sí tiene precios muy controlados y eso hace que se pueda comerciar con aceite de oliva y se pueda llevar a todas las partes del orbe romano, en el que prácticamente el 90% del aceite que se consumía en el mundo romano procedía del sur de la península ibérica, procedía de la Bética. Obviamente hay zonas potencialmente más generosas, como es el Valle del Guadalquivir o el Valle del Guadalhorce o la Vega Granadina, donde la producción oleícola debía ser bastante intensa, pero no es baladí que en esta zona el cultivo del olivo también fuera un elemento fundamental en la economía de este lugar. Claro, esto hace que digamos, los grandes propietarios, los que controlan, digamos, los que poseen las tierras y poseen las almazaras para moler el aceite, son los que se ven prácticamente beneficiados económicamente del proceso de la producción. Pero es que hablamos de 30 millones de ánforas béticas en el monte Testacho, que es el monte artificial, como ustedes saben, la colina del Testacho, que está en Roma, y que lo que nos indica es que al menos 30 millones de ánforas cargadas de aceite partieron de los puertos de la península ibérica, del sur peninsular, y llegaron a Roma, solo a Roma. No hablo de la zona gala, no hablo de Britania, no hablo de Germania, que también llegaron una cantidad importante de aceite. Luego estamos hablando de un volumen de negocio, para que nos entendamos, muy importante. ¿Dónde se ve todo este tipo de proceso? En las villas, en los fundi, en los latifundi, si ustedes quieren. En esas grandes villas que salpican todo el territorio. Le he puesto una en homenaje a mi amigo Serafín Becerra, que está aquí, que es la villada de la Cueva del Becerro, que está, las viñas que está muy cerca, o digamos dentro del área de esta ciudad. Luego, ¿qué tienen estas villas? Aparte de una pars urbana muy rica, tienen una pars fructuaria, una pars rústica, donde se ejecutan todo tipo de actividades económicas. Y el aceite, obviamente, es una de las principales. El aceite llega a la zona costera en odres, en cules, y aquí se envasan en estas grandes ánforas del SEL 20 o del SEL 23, que no les voy a cargar con ellas, porque además bueno, pues eran las ánforas que iban cargadas con los barcos en sus bodegas, pueden ir cargadas de estas ánforas con el aceite. Este es el mosaico del Foro de las Corporaciones de Ostia, donde la Virca es representada así, y aquí tenemos pestios o barcos hundidos con este tipo de materiales. Otro de los grandes hitos de esta zona, yo creo más vino que aceite en este ámbito, no solo porque hayan retomado la tradición en la actualidad, sino porque es posible que la zona, obviamente por la moderación lo está indicando, el tema de la vid,
en la moderación de acinico, pero es posible que el vino fuera mucho más protagonista que el aceite en las producciones de este territorio, de este espacio. O sea que, bueno, no me resisto a poner esta preciosa imagen de la cabeza del cortijo de Serrato, en la que está el dios del vino, con esos pámpanos, esa corona llena de vides, y que lo que nos están indicando es pues el culto a una divinidad muy compleja, como Dioniso, como el Baco, que tiene muchas acepciones. Pero el vino seguramente es muy predomine potencialmente en esta zona frente a productos como el aceite. Pero hay además elementos también importantes, no solo los que están destinados a la comercialización externa, sino que también tenemos que terminar la comercialización en un mercado de proximidad o de rango medio, y para eso hay otros cultivos que son muy significativos en esta zona. Creo que es el alberge o la alberja, algo así, que se documenta de manera que es una semilla muy nutritiva, ¿no? y que además sirve también para satisfacer las demandas del ganado. Tenemos aquí almendra, tenemos higuera ya desde el siglo VII a.C., o sea que tenemos otros productos que son también importantes, pero además tenemos el trigo. El trigo y el olivo van asociados, es decir, los agrónomos latinos lo que nos dicen es que los espacios entre los olivos se aprovechaban para cultivar trigo. El trigo es un elemento fundamental dentro de lo que es la economía del orbe romano, como saben. Obviamente habría regiones potencialmente mucho más ricas en producción de trigo que la serranía rondeña o que la provincia de Málaga en general. Siria, Egipto, zonas muy fuertes desde el punto de vista cerealístico, pero aquí también debió ser bastante importante. De hecho, nos lo dicen las fuentes nos dicen que el trigo era un elemento muy significativo, y evidentemente ustedes lo tienen en la moneda de Acinipo. Luego, esto es una zona muy buena para este tipo de cereal. Tienen muchos molinos de manos como este, dispersos por muchas zonas de la orografía, y del trigo y sus derivados, obviamente, harina, todo tipo de, no es solo trigo en sí, sino todos los productos que se pueden derivar de este cereal, ¿no? Luego es verdad que a veces miramos mucho lo que es el comercio, pero también tenemos elementos que son importantes para el comercio en un radio de proximidad. Y no solo eso, sino frutas, como le he dicho, distintos tipos de frutas, productos que se conservaban. Los animales, la cría de animales también era importante. Tenemos aquí muchos ovicápridos, tenemos cría de buey, tenemos muchos indicios de animales que se están consumiendo, y por tanto se criaban además para el cuero, se criaban para la piel. Es decir, que tenemos una zona muy rica desde el punto de vista económico. Tengan en cuenta que la mayor parte de esta zona es una zona boscosa, y que buena parte de estos elementos son propios de estas zonas, de zonas boscosas, o sea que la cría de animales o determinados la obtención de madera, la madera para los toneles de vino, para los toneles de salazones, proceden en parte de la que se extraía de la serranía, de la zona boscosa de la serranía rondeña. O sea que tenemos muchos elementos que tienen que tener en cuenta. Todo tipo de cría para consumo propio, para consumo, para comercialización. Luego, elementos coyunturales como es la alfarería. Aquí no se produce en principio, salvo que los datos indiquen algo próximamente, cerámica fina. Hay un fragmento de sigilata que está quemado y que podía inducir a una producción alfarera de esa cerámica de gran nivel, digamos, de consumo, pero
hay una tradición alfarera desde la época fenicia o desde la época con las cerámicas grises que seguramente pues sirvió por lo menos para elementos de la vida cotidiana. Lo mismo que la realización de telas, de tejidos que se hacen en el ámbito doméstico también, no digo de cara a la comercialización externa, pero sí para un ámbito más o menos próximo y que quedan marcados en estas piezas de telar que nos encontramos en las villas romanas de la zona. Luego tenemos toda una serie de elementos complementarios desde el punto de vista económico que hay que tener en cuenta, que a lo mejor no están destinados a las grandes exportaciones, a las grandes comercializaciones, pero que sí que tienen un mercado más regional, más local, ¿no? Y que, bueno, pues era también útil para la vida cotidiana, como puede ser el lino, para las velas de los barcos, como puede ser el cáñamo para las cuerdas de las embarcaciones. Es decir, que tenemos muchos elementos, el esparto, tenemos elementos que hay que tener en cuenta y que hay que saber ver, buscar, y que últimamente pues también la tecnología nos ayuda a identificarlo. Así que muchísimas gracias por su atención. Un segundo. Perdón, un segundo. Vamos mal de tiempo, así que por dos preguntas, la suya y otra más, ¿vale? Y terminamos. Me pasa mucho, ¿no? Pero no. Sí. ¿Todas estas cosas se saben que estaban ahí, que vos han encontrado? ¿O es que se saben que...? Sí, hay, por ejemplo, huesos de la analítica de la fauna terrestre que se localiza, nos da pues ese tipo de por ejemplo, de animales que se consumen, o luego es verdad que, por ejemplo, en las villas, el conocimiento que tenemos de algunas de las villas de la zona es simplemente a nivel de prospección, es decir, que están identificadas a nivel superficial pero no están excavadas, pero sí que tienen las que se puede excavar, sí que se pueden identificar perfectamente haciendo analíticas de fauna terrestre, de fauna marina, conchas, el consumo de pulpeiros, de todo este tipo de productos, sí que se puede, claro que se puede saber perfectamente. Gracias. ¿O he asustado? Sí, Serafín. Yo tengo una pregunta, bueno, darte la enhorabuena por la charla. Una pregunta es, ¿podría haber relación entre esa construcción temprana del teatro y la presencia de este magistrado romano en la renovación? Hombre, es llamativo, pero el problema es poder captar todo eso. Luego por ejemplo, no se traduce en la tribu que utiliza, en la gens que utiliza la ciudad, ¿no? La gente de la ciudad. Es una gens muy genérica que es la que utiliza la mayor parte de la población hispana antes del siglo II después de Cristo. Luego es verdad, por eso decía que había muchas complicaciones a la hora de poder definir bien la estructura administrativa de Acinipo en época temprana. Si era una ciudad estipendiaria, si tuvo algún tipo de promoción jurídica, eso lo habrá que ver con los datos que vayan surgiendo, porque ahora mismo es verdad que es muy atractivo, pero es que no termina de cazar, no termina de cuadrar bien. Luego, a veces forzamos un poco los datos, pero hay que esperarse un poquillo a ver si sale alguna inscripción, alguna cosa que nos ayude un poquito más. El mismo teatro, cuál es la base fundacional, si podemos ver un poco la cuestión fundacional, pero que es verdad que uno de los primeros, seguramente uno de los más antiguos de la península. No te voy a decir más antiguo, porque parece un poco arriesgado, pero sí que es verdad que puede ser uno de los primeros. Venga, una más. Bueno, pues te voy a preguntar yo. Vale. Has comentado, en relación a lo que has comentado tú antes, en función del expolio. Sí. Yo creo que, eso lo hemos discutido mucho,
que yo creo que lo que se da en Acinipo sobre todo es falta de conocimiento, de investigación. Porque, primero, por dos razones. La primera es porque resulta llamativo que, siendo una de las ciudades que más tempranamente se conocen por el humanismo, no hay mucha información ni sobre estatuaria ni sobre epigrafía. Con lo cual, es una cosa bastante rara, ¿no? A mí me gustaría pensar que es que están allí todavía, ¿vale? No lo conocemos mucho. Bueno, sí hay epigrafía, ¿no? Lo que pero pasa muy es que está perdida. Bueno, pero vamos a ver. Sí, tú dices que en comparación con el claro, volumen que debía haber... pues, una ciudad como Acinipo, que estamos hablando que la primera mención es de 1595, o sea, que se conoce desde hacía muchísimo tiempo, y que el edificio del teatro ya era bastante evidente desde muy temprano, ¿no? De hecho, uno de los historiadores locales que más, digamos, más predicamento tiene, que es Macario Fariña, porque ya hubo uno anterior que lo anotó, él describe el tema del teatro, manda a traer desde Acinipo a Ronda una inscripción, es decir, que aquello se conoce como la ciudad romana desde antiguo. Pero sin embargo, en el catálogo de Hübner, por ejemplo, la relación que hay de epigrafía es muy corta en relación al conocimiento que se tiene. Y no digamos ya de estatuaria. Sí, estatuaria es poquísimo. Es que las dos que has mencionado del Museo Municipal, hay bastantes dudas de que sean de Acinipo y no sean de Ronda. Aunque hay por ahí una cita que es verdad, que la traen desde Acinipo hacia acá, ¿no? Eso por un lado. O sea, me gustaría pensar, ¿sabes?, que efectivamente lo que hay es falta de investigación. Pero es que después hay otra circunstancia que hemos podido comprobar en las excavaciones, que es que los primeros que expolian son los propios romanos. Bueno, claro. Porque la terma, quien la desmantela, son ellos mismos. Y a partir del siglo IV, que ya más lo utilizan para talleres de vídeo, sí, incluso IV, V, el sexto, un siglo demoledor, no solo para Acinipo, sino para muchas ciudades. También tener en cuenta que ya Acinipo había perdido mucho prestigio. Yo creo que Arunda, y tú lo sabes mucho mejor que yo, había cobrado más protagonismo, aunque tiene el presbítero que manda al concilio en el siglo IV, que todavía es una ciudad activa. Es verdad que debió ser Arunda le debe tirar bastante la proximidad de esta ciudad y debe sustituirla de una manera bastante evidente en lo que es la organización territorial, lo que es como potencia, como ciudad potente dentro del territorio. Por lo menos los datos yo creo que apuntan por ahí, tú me lo puedas confirmar. Y yo creo pero tú ten en cuenta que es verdad que faltan muchos datos, pero ten en cuenta que el expolio es algo innato, por desgracia, del ser humano. Al final, pues y las cosas además con mármoles llaman mucho la atención desde siempre para hacer cal. O sea, hay hornos de cal en toda la zona y lo que hacen es traerse los mármoles y machacarlos y utilizarlo. Luego, claro, eso es de toda la historia del hombre. Nadie del siglo IV, V, el sexto, el octavo, el décimo y hasta nuestros días. Luego, es verdad que un yacimiento que yo creo que el hecho de que se conozca tan temprano tiene sus luces y tiene sus sombras. Sus luces, que es verdad que lo puso en el panorama investigador internacional en época muy temprana, aunque luego tuvo ese problema con el forzar que fuera Munda y que fuera la ciudad de Munda, a pesar de que todo indicaba que era Acinipo, incluso las monedas que aparecían tenían ese epígrafe latino de Acinipo, pero además es que tiene como desgracia, pues todo el mundo que haya ido pasando, pues se ha ido llevando, yo creo que, desde época inmemorial, tienen que haber eso, pues restos de los cortijos y las casas, mosaicos y esculturas y epígrafes, los que se salvaron de la quema, seguramente están dispersos por muchas colecciones particulares, por desgracia.